Reciban un cordial saludo a todos los suscriptores de Leyendas y Casos en este canal de YouTube. Me encuentro situado en el Cerrito del Carmen, en la Nueva Guatemala de la Asunción, sitio histórico y emblemático donde se da la fundación de la Ermita del Cerro por el ermitaño Juan Corts. Estaré hablando acerca de la fundación de la ermita por el ermitaño y también por el hermano Juan Morales Alfarol. Y también acerca de la historia que toca el día de hoy, que es la historia de Pie de Lana. Historia y también leyenda. La respectiva leyenda que está en el libro Leyendas y Casos de Barrios y Trenes de Antaño en el Valle de la Ermita. Una nueva leyenda que yo di a conocer en su momento y que es la que vamos a tratar aquí en el Cerrito del Carmen. Acompáñanos en este recorrido de leyendas e historias en este sitio emblemático del Cerrito del Carmen. Es aquí en el Cerrito del Carmen donde se le da continuidad al culto y veneración de la imagen de la Virgen del Carmen por el hermano Juan Corts. En el capítulo anterior que yo transmití desde el interior del cementerio de las Bugambilias, en el lugar de la Leonera y en las cuevas donde fue el primer asentamiento de la Virgen del Carmen, es trasladada hasta este sitio del Cerrito del Carmen. Porque le estaban buscando un lugar a la Virgen donde poder realizar su culto y veneración, como lo fue mandado por Teresa de Ávila. Teresa de Ávila le manda a decir a las hermanas carmelitas que donde esa imagen esté, se va a edificar una gran ciudad. Y posteriormente a esto, con esta gran ciudad, tiene que buscar un lugar similar al monte Carmelo. Entonces, es así como los habitantes criollos en el sitio o lugar de la Leonera le piden al hermano Juan Corts que en sus oraciones le ruegue a Dios, le indique el lugar donde quiere estar la Santísima Virgen ubicada para su posterior veneración, y escogen este lugar, lo hacen en una procesión muy solemne y trasladan al ermitaño Juan Corts y a la Virgen a este sitio del Cerrito del Carmen, donde empieza su culto y veneración. Y es así como se va a dar la fundación de la ermita del Cerrito del Carmen. Y por eso es que en Guatemala se va a llamar la Nueva Guatemala de la Asunción en el Valle de la Ermita, por el ermitaño Juan Corts. Aquí se empieza a dar el culto y veneración a la Virgen en una iglesia que van a construir, una iglesia sencilla, pero que al poco tiempo se destruye por un incendio. Posteriormente trasladan a la parte de frente donde encontramos ahora la iglesia, a la Virgen, y también le construyen al ermitaño otro lugar que va a servir como su residencia. Después de este pavoroso incendio, empiezan la construcción de una nueva iglesia aquí en el Cerrito del Carmen, y logran su edificación. Pero después de esto se va a dar la desaparición de Juan Corts. Juan Corts es acusado por falsas acusaciones de parte también de personas que ya vivían en este valle, y le hace una acusación formal ante la Santa Inquisición, que está la sede en México. Y ante esta acusación, que fue una acusación falsa, pero que sí llevó su proceso en México, el ermitaño, a causa de este problema, el ermitaño desaparece. A partir de ese momento, pues ya no se supo a dónde se fue, y no hay ningún documento que diga, por ejemplo, que él murió en algún lugar, o por ejemplo, haya estado en alguna provincia de Guatemala, o no se sabe. Desaparece el ermitaño en este contexto. Posteriormente se va a dar la aparición del hermano Juan José Morales y Alfarol. Juan José Morales y Alfarol fue uno de los cofrades. Fue uno de los cofrades bien importantes
de descendencia criolla que se hizo cargo del culto y veneración de la Virgen del Carmen. Y es a él a quien se le atribuye la edificación de este templo, que, como ustedes pueden observar, tiene aspecto de un castillo medieval con sus respectivas atalayas. Y es este benefactor, este cofrade, el hermano Morales, él posteriormente va a adquirir el hábito de monje carmelita. Y a sus inicios, él empieza a recaudar fondos y gasta toda su fortuna. Él era un acomodado hacendado de esta región y gasta toda su fortuna para edificar la iglesia, llegando al extremo de pedir limosna. El hermano Juan Morales Alfarol, en 1730 se da la edificación de esta iglesia tal y como la conocemos. Él vivió 80 años. Al llegar a los 80 años fallece el hermano Juan y él es enterrado aquí en el interior en el altar mayor, en el interior de la iglesia del Cerrito del Carmen. La iglesia del Cerrito del Carmen, y tal y como la conocemos, es fundada en 1620, y a partir de 1730 con el hermano Juan Morales y Alfarol ya adquiere la estructura que ustedes están observando, con sus atalayas, y da la apariencia como que fuera un fuerte. Podemos observar en la parte superior en la parte superior media la campana volteadora. A su izquierda podemos observar a Santa Teresa, a Santa Teresita, en uno de los nichos. Está Santa Teresa aquí a mi mano izquierda. Del lado derecho está Santa María Magdalena de Paxi, una monja carmelita que fue beatificada. Aquí a mi mano derecha, en la parte inferior derecha, aparece el profeta Elías en uno de los nichos, y en la parte izquierda aparece Juan de la Cruz. Está Juan de la Cruz. Esta es la representación de la iglesia. Tiene solo una entrada, y al igual de que las construcciones de las iglesias que están en Antiguo Guatemala, al estilo colonial. Podemos ver también el torreón que observamos aquí. Ese torreón fue construido con el objetivo para uso exclusivo del hermano Juan Morales y Alfarol, para custodiar a la imagen de la Virgen del Carmen. Anteriormente, en su inicial construcción, antes de los terremotos de la Navidad de 1917 y 18, habían aquí 4 capillas. Aquí en los laterales de este atrio habían 4 capillas pozas. Esas 4 capillas pozas eran destinadas para dar doctrina a los niños en aquel tiempo, y también lo usaban en las fiestas del Corpus, y hacían oración y posicionaban el Santísimo Sacramento en las 4 capillas, para pedir en los 4 puntos cardinales y por el bienestar y otras peticiones que se daban aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción. También aquí a mi lado, miremos para acá, aquí en mi lado derecho observamos aquí el campanario. Este campanario, aquí pues se pueden observar, no sé si puedes enfocar para allá, vamos a ver aquí al lado del frente, atrás de la palmera, podemos observar la campana de la Independencia. Si ustedes observan, esta campana de la Independencia tiene en alto relieve grabados a los próceres de la Independencia, y en 1921 estrenan esta campana, y con alusión al primer centenario
de la independencia de Guatemala. Vamos a pasar aquí a ver a la otra campana. Caminemos. Está la otra campana, la campana Encarnación, que esta campana Encarnación data de 1748 y es la más antigua aquí de la iglesia. Vamos a ver si logramos ver aquí la otra campana. Es la campana Encarnación. Es una de las más antiguas. También la más pequeña y la volteadora que les hablaba es de 1872. Y la última campana es la Carmela, edificada la realizaron en 1925. Y así le llaman a esta campana, la Carmela. Vamos a seguir aquí en este recorrido. Vamos a pasar a la parte posterior del templo para hablar un poquito de la historia acerca de la parte posterior de aquí de este templo. También como dato muy importante, dato importante de esta ermita del Cerrito del Carmen, es también los daños que sufrió este templo con los terremotos de 1917, la Navidad de 1917 y 18. Esos terremotos destruyeron el templo pues en su totalidad, quedando solo el retablo. El retablo es bien importante de esta iglesia porque data del más antiguo, aquí de la Nueva Guatemala de la Asunción, y que soportó los terremotos de 1917 y 18. La iglesia ya es entregada para 1925, ya en su total reconstrucción. El sitio donde nos encontramos se compone de la sacristía, el campanario y la iglesia del Cerrito del Carmen. Para el terremoto de San Gilberto en 1976, el 75% de la iglesia quedó nuevamente destruida a causa de estos terremotos. Ya para 1981 es restaurada en su totalidad y se tuvo el cuidado de mantener los lineamientos arquitectónicos desde su construcción con el hermano Juan José Morales y Alfarol. Aquí donde vamos ahorita, ese es el camino real del Golfo. Este camino real del Golfo lo utilizaban los viajeros y también las personas que por cuestiones de comercio o ya sea de turismo viajaban a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Aquí vamos a observar a dos imágenes bien importantes que forman parte de este camino real del Golfo hacia Santiago de los Caballeros. Acerquémonos por aquí, por favor. Hagamos unas tomas aquí de la parte posterior donde llega la sacristía de la iglesia. También tenemos una linda panorámica del Palacio Nacional de la Cultura, hoy declarado museo. También miramos la cúpula, una de las cúpulas de la Catedral Metropolitana, que aparecen aquí en esta bella vista. Podemos también observar la iglesia de la Recolección, que aparece aquí al fondo. Muy bien, nos vamos a dirigir ahorita hacia dos imágenes que eran bien importantes, que resguardaban este templo y daban la bendición a los viajeros que iban a Santiago de los Caballeros. Este era el camino real del Golfo. Observamos la imagen de San Cristóbal. La imagen de San Cristóbal, que era patrono de los caminantes y que cuidaba a las personas que iban de viaje en este paso. Por eso podemos observar a San Cristóbal en su mano derecha, está abrazando una palma florida y cuidaba. Y la Virgen del Carmen, que está en el nicho superior, que era la que daba la bendición a las personas que pasaban en este camino real del Golfo. Son muchas las leyendas y los personajes que aparecen aquí en el Cerrito del Carmen. Uno de los personajes de los cuales voy a hablarles es de Pie de Lana. Pie de Lana fue un personaje real
que se desenvolvió aquí en Guatemala, y precisamente en este árbol donde yo me ubico, fue condenado a la horca. A él lo capturó su propio hijo. No se sabía la identidad de Piedelana. Él andaba con una máscara y usaba unas medias de lana gruesas, entonces no se escuchaba en los tejados cuando él se subía, y por ejemplo esos tejados, a robar a las casas de las personas ricas de esta ciudad, y él le robaba a los ricos para regalarle a los pobres. Piedelana era como un Robin Hood guatemalteco. Fue uno de los personajes emblemáticos y que se dio a conocer aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción, y fue en este árbol precisamente donde fue condenado a la horca Piedelana. A continuación les voy a narrar una leyenda de este personaje que se dio en los famosos dos cerros gemelos aquí en Palencia. La leyenda que les contaré a continuación lleva como título Un encuentro con Juan de Montejo, Piedelana. Cuando uno se ubica frente a la parte superior del Cerrito del Carmen, en la parte posterior del torreón donde nos encontramos ahorita, y observa hacia el oriente, hay un cerro gemelo en dirección a Palencia. En estos cerros, según la tradición popular del lugar, cuentan que está enterrado el tesoro de Piedelana. El cerro está ubicado en el interior de la finca de la familia Guzmán. Recién casado don Miguel Guzmán vivía con su esposa en esta hermosa finca en Palencia, rodeada de guayabales y naranjales, palos de jocotes y limonares, allá por el año de 1938. La finca estaba situada a un costado del puente de Palencia, donde pasaba un río. Antiguamente había una cruz grande y al lado derecho un camino que conducía a la casa principal de la finca. Don Miguel llegó esa noche a las 6:30 con los últimos destellos del sol, en su viaje al final del día con su camión cargado de leña, ya que la familia de don Miguel fue la primera en introducir los camiones en Palencia para la extracción de leña. Don Miguel estacionó su camión marca Ford, modelo 1924, en el interior de la finca. Su esposa salió al encuentro. Posteriormente, le sirvió la cena. Después de una agradable charla con su esposa, don Miguel decidió irse a acostar porque saldría al día siguiente muy de madrugada. Se despidió de su esposa con un beso y un abrazo y se fue a descansar. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. De forma abrupta, don Miguel se levantó y le dijo a su esposa que se subieron los muchachos al camión. La esposa le respondió que no había escuchado nada. Él insistió y levantándose salió de inmediato con la pena de que sus trabajadores estaban ya subidos en la palangana del camión. Don Miguel subió al camión y salió hacia el cerro donde se encontraban extrayendo la madera días anteriores. Pasó el río y cuando estaba frente a la talanquera pidió a sus trabajadores que le retiraran la talanquera, pero ellos no contestaron a su pedido. Don Miguel pensó que a lo mejor se habían quedado dormidos en la palangana, y cuando apagó las luces del camión, vio la luna vestida de rojo y las nubes dejando pasar su luz, la misma que se reflejaba en el vidrio frontal de su camión. Don Miguel dirigió su mirada hacia el lado derecho de su ventana y observó a un jinete de negro montado en su caballo azabache con sombrero de ala ancha inclinado hacia abajo. El jinete estaba mirándolo y don Miguel pensó que se trataba de un ladrón y le gritó a sus trabajadores: «Muchá, párense, ¿no miran que aquí anda alguien?». Los trabajadores no contestaron porque en ningún momento habían subido al camión. Don Miguel, sintiendo la presencia del caballo muy cerca, prendió el camión y encendió las luces, y no había nada. Don Miguel exclamó en voz alta: «Ah, son charadas», y sacó su pistola. «Si vuelve a acercarse le disparo». Y apagó nuevamente el camión
y para su asombro, la trompa del caballo estaba en la ventana de su camión. Don Miguel le preguntó al jinete qué era lo que deseaba, y el jinete le contestó: que te bajes del camión. Miguel le respondió: no me bajo, mejor retírese porque voy a dispararle. En ese momento empezó a sentir los pies muy grandes y pesados, como si le hubieran puesto piedras encima. Accionó su pistola y realizó 3 disparos. Luego prendió el camión y no vio a nadie. Salió de retroceso en la subida con temor, y una sensación extraña se fue retirando rápidamente de las sombras de la noche. Como a las 2:30 de la madrugada regresó a la casa ardiendo en fiebre. Cuenta su esposa que pasó 16 días con fiebre, probando toda clase de medicinas, hasta que una anciana del pueblo que vivía cerca de la finca le aconsejó a su esposa que partiera unos pollitos en cruz y se los pusiera en la planta de los pies. La esposa hizo tal como le indicó la anciana, y como por arte de magia, don Miguel Ángel empezó a recuperarse ante el asombro de su esposa, familiares, trabajadores y amigos. Al estar ya incorporado nuevamente a sus actividades, don Miguel Ángel relató lo que le había ocurrido hacía ya 16 días. Uno de los mozos de la finca, de nombre Reinaldo, que escuchó lo narrado por don Miguel, le dijo: usted tuvo un encuentro con Pie de Lana. Seguramente él quería darle su tesoro, el cual usted rechazó. Cuenta el hijo mayor de don Miguel que en el cerro han hecho varias excavaciones, y lo que han encontrado son piedras grabadas en latín y unos pedazos de picos. Cuentan las ancianas de Palencia que poco antes que condenaran a muerte a Pie de Lana, este mandó a volar el cerro, y todas las noches se escuchan arrieros con mulas, pero cuando salían a ver no había nada. Me despido de ustedes desde la Plaza México, en el interior de Cerrito del Carmen, y también dar un agradecimiento muy especial a la Fundación Teuché y a la Municipalidad de Guatemala. Gracias a ellos se dio la realización de este video, y también felicitarlos por mantener este lugar muy limpio, muy ordenado, y que sea un lugar muy agradable de visita para todos los guatemaltecos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.